dar a todos la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que celebramos aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que estáis siguiendo estos cultos sabéis que básicamente lo que vais a ver aquí es una grabación del estudio que estamos realizando sobre la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, y después de eso pues presentaré algunos temas de oración que estamos orando en el culto en la iglesia para que vosotros en vuestras casas también podáis orar. Pero antes de pasar, que vamos a pasar directamente al estudio, pues quiero poner este tiempo de estudio y oración en las manos de Dios, que Él bendiga y nos hable a cada uno. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos, aunque sea de esta forma virtual, para que podamos escuchar tu palabra y orar los unos por los otros. Gracias, Padre, porque cada vez que nos acercamos a la Biblia, tú nos hablas. Pero ayúdanos, Padre, a ser sensibles a lo que tú nos digas, que la escuchemos y que la pongamos en práctica. No sirve de nada escucharla y luego irnos y olvidarnos de ella. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poner estas enseñanzas en práctica en nuestras vidas. También, Padre, te damos gracias por el tiempo de oración que podremos tener después. Gracias porque tú ya has contestado oraciones y alabamos tu nombre por eso. Y también gracias, Padre, porque con esa confianza podemos presentarte nuestras preocupaciones con la confianza que tú siempre contestas en el mejor momento y de la mejor manera posible. Así que bendice ahora todo lo que vamos a hacer, Señor, y como siempre, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios, capítulo 9, es donde estamos. Recordad que estamos en esa sección del estudio o de la carta donde el apóstol Pablo está tratando esa pregunta que le habían hecho: oye, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Habían los que decían que no, que los ídolos, el momento que el animal era sacrificado delante de un ídolo, esa carne quedaba contaminada, afectada por el ídolo y no se podía comer como cristianos, mientras que otros decían: oye, los ídolos no son nada. Y que un animal sea sacrificado delante de un ídolo no afecta a la carne para nada. Pablo, al debatir o explicar esta situación, dice que hay que mirarlo con conocimiento y amor. Él está de acuerdo. Él sabe que los ídolos no son nada, solo Dios es el Dios verdadero, y es verdad que un animal sacrificado delante de un ídolo no afecta a la carne para nada, así que desde ese punto de vista sí que se podía comer esa carne. Pero también decía, este tema hay que tratarlo con amor, porque hay personas que se acaban de convertir, personas que se acaban de hacer cristianas, y ellos vienen de un trasfondo donde han vivido que esos ídolos sí que tienen poder, y les cuesta deshacerse de ese bagaje cultural. Aún piensan que ese ídolo puede ser que tenga cierto poder, y si ellos comen esa carne o ven a otra persona comiendo esa carne, les afecta. Comienzan a pensar: a ver si Dios me va a castigar, a ver si el ídolo va a conseguir hacerme algo malo por esta carne. Así que Pablo dice: por amor a esas personas, quizás sería mejor no comer, sobre todo esa carne, en presencia de esas personas. Claro, había algunos cristianos en Corinto que decían: eso no me parece justo. Si yo sé que puedo comer carne y delante de Dios no hay ningún problema en comer esa carne, ¿por qué yo no puedo ejercer ese derecho que yo tengo de comer la carne? Y Pablo, es lo que estamos viendo en el capítulo 9, dice: porque no somos cristianos para recibir derechos y hacer lo que nos da la gana. No, no, somos cristianos para servirnos los unos a los otros y glorificar a Dios de esa forma. Y Pablo en el capítulo 9 había explicado cómo él, siendo apóstol, tenía muchos derechos, por ejemplo, el derecho a recibir un sostenimiento pastoral,
Y él había dicho, y yo no ejercí ese derecho por amor a vosotros, porque pensaba que era mejor para vosotros que yo trabajara por mi propia cuenta. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que él, como apóstol, su objetivo no es exigir lo suyo, sino servir a los demás. Y esto es lo que vimos en el capítulo 9, versículo 19, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dice, aunque soy libre, versículo 19, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar tantos como sea posible. Está diciendo, yo no exijo lo mío, sino me pongo a servicio de los demás. Y pusimos dos ejemplos. Dice, versículo 20, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos. Y pusimos el ejemplo de cuando circuncidó a Timoteo. Pablo sabía que la circuncisión no salvaba, no era necesario que Timoteo se circuncidara, pero dijo, oye, para que sea más aceptable que Timoteo, de madre judía, pudiese entrar en la sinagoga, pudiese hablar y que su testimonio fuese aceptado, pues Timoteo, circuncídate. Simplemente porque de esa forma vamos a ganar más o va a ser más aceptable nuestra presencia para predicar el evangelio en las sinagogas. Pero si vamos al versículo 21, dice, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. Y vimos que Pablo, cuando veía que vivir como un judío podía hacer daño, pues vivía como si no fuera judío. Y pusimos el ejemplo de la iglesia en Antioquía. Antioquía era una iglesia que había muy pocos judíos, eran todos cristianos que se habían convertido del paganismo, de la cultura griega. Y Pablo, como un judío, tendría que decir, yo no como con ellos, porque ellos no son judíos y los judíos solo pueden comer con los judíos. Y Pablo dijo, pues me niego a no comer con ellos, porque eso causaría malestar, haría daño al evangelio. Así que con ellos vivo como si no fuera judío y como con ellos sin ningún problema. Aunque, como vimos entre paréntesis, hay un límite a esa flexibilidad. Dice, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Él dejaba claro que hay ciertas cosas que él no podía hacer. No podía, por ejemplo, ir a Corinto, por ejemplo, ir a uno de los templos de idolatría, participar en las fiestas y la prostitución sagrada que se participaba ahí, con la excusa de decir, bueno, de esta forma puedo llegar a más no cristianos. No, obviamente eso no lo podía hacer. Así que vimos que había un límite a lo que podía hacer. Entonces, continuamos con el versículo 22. Lo dejamos la semana pasada en el 21, vamos al versículo 22 y espero, Dios mediante hoy, poder acabar con el capítulo 9. Y seguimos con esto de su estrategia, cómo trabajaba. Ha dicho que entre los judíos me he hecho judío, entre los gentiles o los griegos me he hecho griego, y entre los débiles, dice el versículo 22, me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Así que Pablo aquí está cerrando el círculo. Comenzó a hablar de los débiles. Los débiles eran esas personas que tenían miedo de comer la carne sacrificada a ídolos. Se les llama débiles en la fe en el capítulo 8. Dice, pues entre los que son débiles en la fe, yo me he hecho débil. O sea, si ellos no pueden comer carne, pues yo no voy a comer carne delante de ellos. Voy a hacerme como ellos. Voy a estar con ellos con la esperanza de que con esa actitud de servicio vayan creciendo, vayan dándose cuenta de que la carne se puede comer, que el sacrificio al ídolo no le ha hecho nada malo y un día todos podamos todos podemos comer carne juntos. Está diciendo, dice, yo lo que hago es servir a los demás. Y hay un versículo interesante que también lo vemos en Romanos, capítulo 15, y el versículo 1, que esto resume lo que está diciendo Pablo en Corintios, porque parece ser que en Romanos había un debate algo similar. Dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Ese es el ejemplo que Pablo está mostrando. Yo estoy dispuesto a sacrificar lo que me gustaría hacer por el bien del otro. Y es un ejemplo para nosotros. Entonces, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Y luego acaba este versículo 22 con una frase que yo creo que como cristianos
tendríamos que tener en cuenta siempre. Dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo está diciendo que su objetivo, como veremos más abajo, es dar testimonio del Señor. Ese es su objetivo. No preocuparse tanto de lo suyo, sino glorificar al Señor, vivir una forma que proclame el nombre de Jesús. Y todo lo que hace es para el bien de ese fin. Y creo que esto es importante. Obviamente, tenemos unas limitaciones, como vimos la semana pasada. Hay ciertas cosas que como cristianos no podemos hacer en nombre de evangelizar. Eso ya lo vimos la semana pasada y luego los casos concretos pues hay que ir mirándolo y pidiendo sabiduría al Señor en cada situación. Pero creo que muchas veces cuando intentamos evangelizar, sobre todo la iglesia quizás más tradicional de hoy en día, no nos hacemos todo para todos. Cuando comenzamos a hablar de la Biblia, cuando comenzamos a hablar de lo que Cristo quiere hacer en la vida de nuestros compañeros, amigos, familiares no cristianos, comenzamos a usar palabras que quizás tienen mucho sentido para nosotros, pero para una persona que no se ha criado en la iglesia no tiene ningún sentido. Quizás usamos unas formas o unos horarios que nos van muy bien a nosotros y que nosotros nos sentimos muy cómodos, pero no ayudan a atraer a personas a la iglesia y que entiendan el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no voy a poner el ejemplo de Pablo, voy a poner el ejemplo de Jesús, porque Pablo hace esto porque sigue el ejemplo de Jesús. Jesús no se limitaba sencillamente a ir a la sinagoga y predicar en la sinagoga y decir, ya vendrán. No, no, no. Jesús salió por los pueblos. Fue a la casa de los publicanos para predicar. No dijo, oye, estoy aquí el sábado de la sinagoga, ven a escucharme. No solamente se limitó a eso. Fue a buscar a las personas. También vemos que Jesús no sencillamente leía pasajes del Antiguo Testamento. Es verdad que lo hacía. En las sinagogas, donde él sabía que las personas comprendían perfectamente las Escrituras, habían estudiado esas Escrituras y conocían el significado de esas Escrituras, pues leería el pasaje y, por ejemplo, hay un momento que lee Isaías y dice, y no lo lee y sencillamente dice, aquí delante de vosotros se está cumpliendo esto, porque sabía que los de la sinagoga entendían perfectamente que ese pasaje se refería al Mesías. Pero vemos que cuando sale de la sinagoga, cuando va por los pueblos, por las casas, usa parábolas para explicar esas mismas verdades, pero formas también que puedan quizás comprender mejor una persona que quizás no tenía la formación religiosa, quizás incluso ni sabían leer muchas de las personas. Pues comenzaba a usar cosas que ellos entendían, el campo, ellos trabajaban en el campo, así que lo de sembrador lo entenderían, y otras cosas para que ellos también pudiesen entender ese mensaje. Creo que, obviamente, con el límite que pusimos la semana pasada, siempre debemos preguntarnos como individuos y como iglesia si nos estamos haciendo todo para todos o si seguimos haciendo ciertas cosas porque a mí me va bien eso. Es que yo me siento cómodo haciendo esto. A mí me va bien esta forma. Vale, Michael, que tú estés cómodo en esa situación, yo estoy seguro que Pablo estaría muy cómodo en una situación tradicionalmente judío, porque es la situación en la que se había criado él. Pero dice, a los griegos me hice griego. Y el versículo 23 continúa con esta idea. También es básicamente la continuación del último versículo. Dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio. Todo lo que hace es para proclamar el Evangelio, para glorificar a Cristo. Y esa es una pregunta que debemos hacer nosotros, como individuos y como iglesia. ¿Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida es para el Evangelio? ¿Es para proclamar las buenas noticias? ¿Es para llegar a más personas? Porque, por desgracia, muchas veces los cristianos
Caemos en el error que hemos visto en los cristianos fuertes, los que sabían que se podía comer. Ellos no hacían todo por el Evangelio, sino, oye, yo quiero comer esta carne, a mí me gusta comer carne, así que como a mí me gusta, lo voy a hacer. Pablo está diciendo, no, eso lo estáis haciendo por vosotros. Todo esto lo hago por causa del Evangelio. Y creo que todos debemos ponernos delante del Señor con humildad. Y cuando tenemos que tomar una decisión, decir, Señor, ¿qué camino debo llevar? No para mi propio bien, porque eso muchas veces es la oración que hacemos, Señor, ¿escojo esto o escojo lo otro? ¿Qué será mejor para mí? Y es, no, ¿qué es lo que tú quieres hacer para que yo pueda brillar? O mejor dicho, tú puedas brillar por mí, tú puedas dar testimonio por mí. Porque hay muchas cosas en esta vida que no son malas en sí, pero quizás el Señor nos está diciendo, Michael, ese camino no es malo, pero es mejor este camino, porque ahí me vas a glorificar más, vas a poder brillar más. Y creo que muchas veces los cristianos no tenemos en cuenta que todo lo que debemos hacer es por causa del Evangelio. Demasiadas veces es, Señor, bendíceme a mí, dame esto porque yo quiero esto y es mejor para mí. Y Pablo está diciendo, no, todo lo que hago es por causa del Evangelio. Y concluye diciendo, para participar de sus frutos. Él dice que participa, no vamos a entrar, pero está hablando de participar de la paz, del amor, del gozo, esos frutos o manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que ya hemos visto en otros momentos. Pero estos dos versículos solo quiero que nos hagamos la pregunta, ¿qué estamos? ¿Sirviéndonos a nosotros mismos o haciendo lo mejor para servir al Señor? Y continuamos. Vamos a llegar ahora a la última parte del capítulo 9, porque ya hemos visto los primeros 12 versículos donde el apóstol Pablo hablaba de sus derechos. Ya hemos visto que renunció esos derechos. Y en esta última parte, que acaba en el versículo 27, estamos mirando cómo pone eso en la práctica. Hemos visto su estrategia. Al judío me he hecho judío, al gentil me he hecho gentil, al débil me he hecho débil. Todo para el Evangelio. Y ahora, los últimos versículos, vamos a ver una ilustración que hace, que pone de ejemplo cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, qué debe ser nuestra actitud para vivir glorificando al Señor, teniendo el Evangelio, nuestro crecimiento espiritual, la proclamación del Evangelio como el centro de nuestra vida. Y esta ilustración son los últimos 4 versículos. Los voy a leer. Dice así. ¿No sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corred, pues, de tal modo que lo obtengáis. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces Pablo va a usar una ilustración del deporte. ¿No sabéis que en una carrera todos los corredores compiten? Versículo 24, pero solo uno obtiene el premio. Corred, pues, de tal modo que lo obtengáis. Podemos decir, oye, esto es un cambio de tema bastante radical. ¿Por qué ahora habla del deporte? ¿Qué tiene que ver esto con el servicio, con el servir a los demás y glorificar a Cristo? Pues veremos que tiene algo que ver. Pero para entender esta ilustración hay una cosa que debemos tener en cuenta en primer lugar. La ilustración del deporte la entenderían muy bien los corintios. Porque en la ciudad de Corinto se hacían unos juegos, como unas pequeñas olimpiadas, cada 2 años, que se conocían como los Juegos Ístmicos. Y eran muy importantes. Solamente los Juegos o las Olimpiadas antiguas que se celebraban en el Monte Olimpo eran más importantes que los Juegos que se celebraban cerca de Corinto. Y aquí tenemos un dibujo de unos atletas griegos
que están corriendo una carrera. Entonces, esta ilustración lo sabrían porque estaban acostumbrados a ver deportistas en la ciudad. En el año 51 después de Cristo, se celebró una olimpiada en esta ciudad, o unos Juegos Istmicos en esta ciudad, y probablemente el año 51 Pablo estuvo en la ciudad. Si miramos la historia de Hechos, parece concordar que en el año 51 después de Cristo Pablo estuvo en la ciudad de Corinto, así que él había vivido ese año donde estaban los deportistas. Los juegos en sí no duraban mucho tiempo, pero el entrenamiento sí que duraba. Y los atletas se trasladaban a Corinto y vivían ahí durante meses y meses preparándose y entrenándose para estas olimpiadas. Así que era muy común, sobre todo en estos años olímpicos o estos años de los Juegos, ver a muchos atletas en la ciudad de Corinto estar preparándose para estos Juegos. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué Pablo ahora comienza a hablar de estos Juegos? ¿Por qué dice, no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Pues básicamente lo dice porque los cristianos fuertes, los que sabían que se podía comer carne, ellos querían los beneficios de ser cristiano. O sea, tengo libertad para comer la carne, yo sé que no es pecado, pero no querían el trabajo o el esfuerzo de ser cristiano, que es el servicio. Estaban solamente interesados en lo suyo, en yo comer carne. Y si el otro no lo tiene claro, eso es problema suyo. O dicho de otra forma, que tiene que ver con el deporte, ellos querían llevarse el premio de la carrera, pero sin pasar los meses entrenándose. Querían los beneficios sin el esfuerzo, la medalla sin el entrenamiento. Y Pablo comienza diciendo, ¿no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Y hay que entender bien este versículo, porque una cosa importante cuando leemos la Biblia es que cuando hay una ilustración, por ejemplo, cuando Jesús explica una parábola, o cuando Pablo aquí usa una ilustración, la ilustración nunca se debe utilizar para interpretar la Biblia. La Biblia se tiene que usar para interpretar la ilustración, o el resto de la Biblia, mejor dicho, para interpretar la ilustración. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no podemos usar este versículo para decir, un momento, si hay muchos corredores, pero solo uno obtiene el premio, eso es que Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto que sois muchos cristianos, pero solo el más santo se va a salvar, los demás no os vais a salvar. No, esa realidad o esa idea no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Así que si sacamos esa conclusión, lo siento, nos estamos equivocando. Tenemos que entender la ilustración con lo que dice el resto de la Biblia. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice esto de que solo uno obtiene el premio? Pues en tiempos de Pablo, en los Juegos, no habían diferentes medallas. No había medalla de oro, plata y bronce. No había diplomas olímpicos, ¿vale? Hoy en día muchas veces vas a unos Juegos y solo por aparecer ya te dan algo de recuerdo, ¿vale? Pues no, en tiempo de los griegos, el primero se llevaba el premio y los demás, el segundo, tercero, hasta el último, no se llevaban nada. Solo uno se llevaba el premio. Y como los atletas sabían esto, todo su enfoque era sobre la carrera. No se distraían con nada, porque solo uno iba a ganar. Así que esos meses que estaban en Corinto no se podían distraer con nada. No podían hacer nada que no llevase a que pudiesen ganar la carrera. Y había distracciones en Corinto. Acordaros de que decimos que en los templos de los ídolos de Corinto habían
unas fiestas ahí, la prostitución sagrada, se podían distraer con miles de cosas los atletas, pero no lo hacían, solo se centraban en la carrera porque solo uno iba a ganar. Pues Pablo está diciendo, no que solo uno se va a salvar, pero está diciendo, vuestra actitud como cristianos debe ser la misma que el atleta. Solo centraros en la meta. Los atletas, no solamente el día de la carrera, sino los meses antes, la única idea que tenían en su cabeza era la meta. Todo lo que hacían era para llegar a la meta y ser el primero en llegar a esa meta. Pues Pablo está diciendo, nosotros los cristianos debemos hacer lo mismo. No nos distraigamos. Fijemos nuestros ojos solamente en Cristo, en nuestro crecimiento espiritual para glorificar y servir a Cristo. Y no nos distraigamos con nada más. Los corintios se distraían con muchas cosas, ya lo hemos visto en la carta. Se distraían haciéndose grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Se distraían llevándose los unos a los otros a juicio. Se distraían con este tema de la carne, si se podía comer o no se podía comer. Y Pablo está diciendo, dejaros de distracciones. Centraros en lo importante, que es Cristo y lo que Cristo os está pidiendo. No miréis ni a la izquierda ni a la derecha. Centraros en la meta. Y esto es la pregunta que debemos hacernos nosotros. Nuestra vida, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Fijándonos en Cristo solamente? ¿En lo que Él quiere? ¿En el trabajo que Él está haciendo en nosotros mediante su Espíritu Santo? ¿En nuestro crecimiento espiritual para ir glorificando y sirviéndole? ¿O nos estamos distrayendo con tantas cosas, tanto en nuestra vida en la iglesia, como estamos viendo con los corintios, incluso también en nuestra vida privada, distrayéndonos con otras cosas en vez de centrarnos en Cristo? Pablo está diciendo, sed como los atletas, corred la carrera como si solo ganase una persona. No como, bueno, no pasa nada, como todos ya llegaremos, no pasa nada. No, no, no. Sed como los atletas, corred como estos atletas. Y continúa esta idea en el versículo 25. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Está diciendo, pasan meses y meses antes de los juegos para prepararse. Y dice una cosa interesante que a mí me ha hecho recapacitar. Lo conocí este versículo, pero algunas veces cuando lo vuelves a estudiar te vuelve a chocar y decir, es verdad, Señor, perdóname. Dice, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Pablo lo que está diciendo aquí es que mira el esfuerzo que hacen por un premio que al fin y al cabo va a durar poco. Los que ganaban la Olimpiada o los Juegos se llevaban esta corona de olivos, de laurel, que a los pocos días se marchitaba. Todo ese esfuerzo para llevar esa corona unos pocos días. Y además, 2 años más tarde, se volvería a correr la misma carrera. Y si no ganabas, ya eres un don nadie. Y todos esos meses y meses de esfuerzo para eso, para llevar unas hojas de olivo en tu cabeza. Y Pablo está diciendo, pero vosotros, corintios, no hacéis el mismo esfuerzo que los atletas por esa corona que va a ser eterna, por vuestro caminar y vuestra meta en Cristo. Y me hace pensar que es verdad. Miro algunas veces personas que no son cristianas y el esfuerzo que dan o hacen para llegar a un cierto puesto, tener unos ciertos estudios, un cierto prestigio, una cierta casa, un cierto coche, y el esfuerzo que hacen para cosas que no van a durar. Y algunas veces me avergüenzo porque yo, como cristiano, no hago el mismo esfuerzo para una cosa que es mucho más importante: mi crecimiento espiritual, mi vida eterna. También podemos decir muchas veces que los cristianos muchas veces hacemos un esfuerzo mayor para cosas terrenales, para estas coronas que se marchitan,
que para esa corona eterna, para nuestro crecimiento espiritual. Por eso Pablo pone ese ejemplo. Mira cómo se entrenan para algo que no sirve. Y nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos para crecer espiritualmente, que es algo eterno. Y acabamos con los últimos 2 versículos. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Teniendo en cuenta que hay personas que están haciendo un esfuerzo sobrenatural para una cosa perecedera, Pablo llega a la conclusión de que debemos hacer nosotros un esfuerzo para, con la ayuda obviamente del Señor, esto depende del Señor, no es un esfuerzo propio, sino es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, pero para olvidarnos de las distracciones y dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros para producir ese crecimiento espiritual y que tengamos la vista fija en la meta. Por eso dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. Pablo sabe, se fija constantemente, como hemos dicho, está fijado en Cristo, como estos corredores rectos, directamente hacia la meta. Tantas veces, yo el primero, digo, bueno, ya tengo tiempo, un momento, voy a hacer un paseo por aquí que también parece bonito. No, Pablo decía, no, yo tengo la vista clara en la meta, en Cristo. Filipenses capítulo 3 y los versículos del 12 al 14 da una idea similar. Pablo, nuevamente palabras de Pablo, no es que yo ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La meta, lo que tiene en mente siempre es Cristo, ninguna otra distracción. Pero no solamente dice eso, dice, no lucho como quien da golpes al aire. Y esto es interesante porque en estos juegos no solamente se hacían carreras, también se hacían luchas, y una de las luchas era el boxeo. Y aquí tenemos una imagen de 2 griegos aquí en los juegos boxeando. En el boxeo tienes que tener las cosas muy claras, porque es un esfuerzo el boxeo. Cada vez que lanzas un golpe contra tu contrincante, si no das al contrincante, tú te cansas, pero no le haces nada a tu contrincante. Golpeas al aire. Por eso el boxeador siempre tiene que saber dónde está su contrincante para que cada vez que lance un golpe dé a su contrincante. Si no, como dice Pablo, estás dando golpes al aire, solo te estás cansando tú. Pues tengamos cuidado porque podemos decir que estamos haciendo muchas cosas, pero si no tenemos los ojos fijos en Cristo, seremos como un boxeador que está golpeando al aire, gastando sus fuerzas y no sirve de nada. Así que yo no corro como no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Me entreno. Es lo que está diciendo. Se está preparando. Como este chico que vemos que está haciendo la preparación para las Olimpiadas del 2016. Se suponía que teníamos que tener Olimpiadas este año. Por el virus ha pasado del 2021. Pero hay gente en estos momentos que se está entrenando horas y horas para las siguientes Olimpiadas. Pues Pablo está diciendo eso. Me entreno, disciplino mi cuerpo, pongo mi vida al servicio del Señor. Romanos 6:13. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia, presentándoos todo para el servicio del Señor. Más bien golpeo mi cuerpo, me preparo, como vemos con los atletas en Corinto. Lo domino, no me distraigo, no hago nada que no sea en beneficio de llegar a la meta y llegar a la meta cuanto antes. Y con esta frase acabo, no sea que después de haber
predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Quiero dejar claro lo que significa este versículo, porque algunas veces lo leemos y pensamos, uy, Pablo piensa que si no es buen cristiano va a perder la salvación, porque dice, yo mismo quede descalificado. Y comenzamos a pensar, si Pablo pensaba que podía perder la salvación porque no había hecho suficientes cosas buenas, entonces, ¿qué esperanza hay para mí? Como he dicho antes, las ilustraciones se interpretan con la Biblia. No podemos sacar enseñanzas de las ilustraciones que no están respaldadas en el resto de la Biblia. Pablo tenía claro que no nos salvábamos por obras. No es que al final de nuestra vida vamos a Dios y Dios mira nuestras obras y dice, vale, calificado, pasas al cielo, descalificado, no entras. No, porque eso contradeciría todo lo que ha dicho Pablo siempre. Efesios 2, los versículos del 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Mediante la fe, por gracia. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. Nuestra salvación es de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no es por lo que hemos hecho, para que nadie se jacte. Nadie va a poder ir al cielo y decir, mira cuántas cosas buenas he hecho. No. Si entramos en el cielo es gracias a Dios que nos ha salvado gratuitamente por gracia mediante la fe. Así que no podemos entender que este versículo esté hablando de que Pablo tenga miedo de perder la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice yo mismo quede descalificado? Pues descalificado significa suspendido, que el examen quede suspendido. Los alumnos, los estudiantes que estáis escuchándome, sabéis lo que es que os entreguen y tengáis una F en inglés que significa fail, suspendido, ¿vale? Pablo está hablando de que puede acabar suspendiendo, pero ¿suspendiendo en qué sentido? Pues los comentaristas creen que debemos entender esto en 1 Corintios capítulo 3 y los versículos del 10 al 15. Estos versículos los estudiamos en su día. Y Pablo estaba hablando de la obra de la vida de alguien. ¿Cómo puede ser esa obra? Y dice así, versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construyó sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El fundamento es Jesús. La salvación viene por la obra que ha hecho Jesús. No hay otro fundamento. Pablo está dejando claro, no podéis poner otro fundamento. Ahora, sobre ese fundamento sí que podemos construir de diferentes maneras. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, y en su día dijimos que eso eran las cosas que Dios, esos dones que Dios nos da para vivir nuestra vida correctamente o crecer espiritualmente, es una cosa. Pero también podemos construir con madera, heno y paja, que dijimos en su día que eran la sabiduría humana, las formas humanas. Sobre el fundamento de nuestra salvación podemos construir de dos formas. Versículo 13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Entonces, sí que el Señor probará la obra de nuestra vida. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo. No estamos hablando de perder la salvación, será salvo porque el fundamento de la salvación es Jesucristo. Ahora, como alguien que pasa por fuego. Y dijimos que eso es que llegará al cielo como alguien que ha salido de sus casas en llamas y no tiene nada. Y Pablo tenía un temor real de presentarse ante Dios sin nada. Obviamente no quería presentarse ante Dios y dice, mira, todo esto que he hecho, sálvame. No, porque él sabía que no. Pero él quería dedicar su vida al Señor. Ir al Señor al final de su vida y decir, Señor, yo no puedo dar nada por mi salvación, pero por amor, por lo que tú has hecho, yo he intentado vivir una vida como has querido tú y aquí está la obra. Los cristianos evangélicos
hablamos mucho de la salvación por fe y la gracia. Y es importantísimo porque somos la Biblia, el cristianismo bíblico es la única religión, creencia que aboga y dice que no nos podemos salvar por obras. Nos salvamos sencillamente por gracia, por la fe en Cristo. Pero eso no nos puede llevar a decir, bueno, como soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana. No, no. El ejemplo de Pablo aquí es, yo no quiero llegar al cielo. Y entrar al cielo por Jesús, porque sé que soy salvo, pero que el Señor diga, la obra que has hecho queda en suspenso, porque no ha pasado por el fuego. Nuestro deseo, y debemos ser como Pablo, Señor, yo no me puedo salvar por mis obras, pero quiero vivir una vida dedicada a ti, una vida que glorifique a ti, y cuando sea probado el último día, no sea un montón de cenizas, sino algo que pueda presentar ante ti. Y con eso acabamos el capítulo 9, donde hemos visto que el apóstol Pablo nos está pidiendo que renunciemos a lo nuestro, sirvamos a los demás, no pensando sencillamente en lo nuestro, y vivamos nuestra vida espiritual de la manera que vivían esos atletas, que su objetivo era el crecimiento espiritual, el agradar a Dios, el servir a los demás. Pues igual que esos atletas solo tenían eso en mente, nosotros como cristianos siempre debemos tener en mente a Cristo, en esa meta, y no distraernos por nada más. Pues espero que hayáis disfrutado de ese estudio que hemos realizado y que haya sido de bendición y que el Señor nos haya hablado a todos y ahora toca, con su ayuda, poner esas enseñanzas en práctica. Pero ahora voy a compartir los temas de oración que estábamos orando en la reunión y para que vosotros también en vuestras casas los podáis tener en cuenta y también pues pasar un tiempo ahora orando. En pantalla salen ahora los temas generales por los cuales hablamos. Pedimos que el Señor, como hemos visto en este estudio, que sirvamos a los demás, que no pensemos en nosotros mismos, y que nos ayude de esa forma a dar testimonio, a fijarnos en la meta, a ir creciendo espiritualmente para dar mejor testimonio a la gente que nos rodee. También como iglesia estamos pidiendo por los cultos y el sentimiento de iglesia. Estamos comentando que es bonito, es bueno poder hacer los cultos de esta forma virtual, online. Llegamos a muchas personas que quizás a la iglesia no estaban viniendo, pero también hay este tema de que no queremos que la iglesia se convierta en un sitio virtual donde cada uno pues ve el culto cuando quiere, cuando le vaya bien, sino que no perdamos esa idea de lo que somos. La iglesia es un sitio donde tenemos no solamente la enseñanza, sino donde tenemos comunión, donde podemos orar los unos por los otros, donde podemos ayudarnos, edificarnos mutuamente, y en ese sentido, pues en estos momentos que es más difícil abrir la iglesia, pues que no perdamos de vista ese sentimiento de iglesia y que cada uno pues vaya por su lado y nos vayamos olvidando los unos de los otros. Es un tema que como iglesias estamos orando mucho en estos momentos y pedimos que el Señor pues nos vaya ayudando. También estamos pidiendo por las obras de la iglesia que el Señor vaya bendiciendo y que podamos terminar el proyecto en los próximos meses, y obviamente de una forma especial en estos momentos estamos pidiendo por la situación sanitaria. La cosa se está complicando otra vez, pues seguimos pidiendo por nuestros gobernantes y los expertos para que puedan dar con las soluciones, que también como ciudadanos pues cada uno actuemos de una forma sensata y correcta para ayudar a controlar la extensión de este virus. Y obviamente estamos pidiendo por aquellas personas, sanitarios,
también profesores que están ahí en primera línea, pues que el Señor también vaya bendiciendo y protegiendo. Y obviamente estamos pidiendo por los ancianos de la Iglesia, los viudos y viudas de la Iglesia, que el Señor les proteja, porque ellos que obviamente son de un riesgo alto ante este virus, pero que también les dé fuerzas y ánimo, quizás en su soledad. Y seguimos orando en ese sentido por el hogar de ancianos y dando gracias al Señor que por ahora pues nos está protegiendo tanto a la Iglesia como el hogar de lo peor de este virus. También hay otros temas que hemos ido compartiendo, que podamos ir orando, y os animo ahora a que pauséis el vídeo y oréis en vuestras casas tanto por esos temas como los otros temas que hemos ido compartiendo durante las últimas semanas. Pues voy a despedir ahora el culto con una última oración, recordando que nuestros datos de contacto están al final del vídeo. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de algo que ha visto en este vídeo, pues pueden enviarnos un email o contactar con nosotros por teléfono e intentaremos pues solventar cualquier duda que podáis tener. Recordad también que el domingo a las 11:30, Dios mediante, tendremos el culto presencial en el local de la iglesia, y la semana que viene también, Dios mediante, tendremos el culto de oración el viernes, que luego, como hemos hecho hoy, pues lo colgaremos en el canal en algún momento del día del sábado. Así que voy a acabar con una última oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos estudiado. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados, a servir a los demás, a no servirnos a nosotros mismos, a no distraernos, Padre, sino ser como esos atletas que se fijaban en el premio. Perdónanos, Padre, perdóname cuando paso tanto tiempo buscando coronas que se van a marchitar y no estoy trabajando en lo que es más importante, en lo eterno, en crecer espiritualmente, en hacer tu voluntad, en dar testimonio de ti. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica todas las enseñanzas que hemos recibido hoy. Y gracias también por el tiempo de oración. Dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú, el Dios Todopoderoso, el Dios de toda sabiduría, el Dios de todo amor, contestará esas oraciones de una manera que nosotros no nos podemos ni imaginar, y siempre de la mejor manera. Pues bendícenos ahora, bendice el culto que celebraremos el domingo en la iglesia, y ayúdanos en todo lo que hacemos a glorificar tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.